Bueno, esta noche vamos a seguir avanzando, hermanos. Por favor, usted allí alístese, tome usted su escritura o tome su celular. Vámonos al capítulo 12 de Romanos, abra su computadora, abra lo que usted quiera abrir en esta noche para entrar en la escritura y abra sobre todo su mente, hermano. Abramos nuestra mente para que esta noche podamos seguir avanzando, porque llegamos al maravilloso capítulo 12 de la carta a los romanos, la epístola a los romanos. Qué carta tan profunda, qué tanto revelación hay en esta carta. Tanto que el Señor pues nos ha permitido a nosotros estar ya casi más de varios meses y apenas estamos llegando al capítulo 12. Bendito sea el Señor, porque tendremos una eternidad para seguir meditando, pero por lo pronto, hermanos, hoy vamos a continuar con el capítulo 12 de la carta a los romanos, una carta escrita por el apóstol Pablo. Es una carta escrita a creyentes, dos grandes grupos de creyentes, los cristianos, los creyentes, hijos de Dios, nacidos de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Tenemos ahí a los judíos que estaban ahí en Roma, creyentes, y tenemos a gentiles creyentes, cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo. Pablo no había ido a Roma, pero Pablo envía esta carta porque él quería sentar como apóstol aquellas bases fundamentales que ellos deberían de tener en cuenta, porque al explicarles el apóstol la carta que él escribía, pues les estaba mostrando que era necesario que como hijos de Dios, como hermanos en la fe, ellos tuvieran una relación libre, que ellos tuvieran una relación sin ningún defecto, que ellos pudieran tener una relación, los hijos de Dios pudieran una relación sin ningún impedimento. Tenía que acabarse todas esas diferencias que están ligadas a la cultura, tenían que caer todas esas normas legales que tenían los judíos, también tenían que caer aquellas tradiciones que guardaban los gentiles para poderse unir en uno. Ese es el poder del evangelio, hermanos. Ese es el poder del evangelio. Que de ambos, como decía Pablo, que de ambas naciones hizo un solo hombre. Un solo hombre. Esa fue lo que concluimos en el capítulo 11 de Romanos, porque no podemos perder de vista que eso es lo último que viene diciendo Pablo. Pablo viene haciendo todo un recorrido hasta llegar al capítulo 12. Está dando doctrina fundamental, doctrina pura. Está trayendo verdades que tienen que ver con el evangelio de Jesucristo. Recuerde usted que la carta a los romanos se le denomina la gloria del evangelio. ¿Y a qué se debe la gloria del evangelio? Pues porque es una carta que nos muestra todo lo que tiene que ver con aquellas cosas que hizo nuestro Señor por nosotros, lo que hizo Dios por nosotros, lo que proveyó Dios por nosotros. Hemos estado en este tiempo cada día acercándonos a obtener un significado del evangelio más profundo, porque el evangelio, hermanos, no es un mensaje tan solo. El evangelio no es un listado para tener un sistema de normas que nos permitan tener un comportamiento, sino que el evangelio es más allá que todo eso. El evangelio es una vida instaurada. Cuando se predica el evangelio estamos llevando una vida por el Espíritu. Y es una vida instaurada que nos provee de una nueva naturaleza. Qué poderoso que podemos entender esto, hermanos. Ahora tenemos una nueva naturaleza. Pablo, allí en la carta a los romanos, allá en el capítulo 7, ustedes se acuerdan, capítulo 6 y capítulo 7, estuvo Pablo debatiendo sobre esa nueva realidad que tenemos, hablándole a gentiles y hablándoles a judíos, porque en el evangelio todos nos pasa lo mismo, todos obtenemos una nueva vida, y esa nueva vida nos
permite tener una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza que nos es dada va abarcando y tomando posesión de todo mi ser, porque el trabajo de la obra del Evangelio, la persona que es Cristo, que es instaurado en mi espíritu, comienza desde allí el plan, desde allí se desarrolla el plan de Dios para mi vida, desde cada espíritu de cada hombre, desde cada ser humano que recibe al Evangelio, que recibe al Señor, que recibe la gloria del Evangelio. Hay una mano que se levantó, creo. ¿O no? ¿No? Bueno. Entonces les decía, hermanos, que desde mi espíritu se va desarrollando esa vida. Y esa vida comienza a expresarse, porque no es una vida de abajo, es una vida de arriba, es la vida celestial. Esa vida que viene de arriba viene y se introduce y se fusiona en mi espíritu, y desde que esa vida de arriba se fusiona en mi espíritu, comienza esa naturaleza a funcionar, esa nueva naturaleza. De eso nos habla el Evangelio, de una nueva naturaleza, porque es una nueva vida que nos da esa nueva naturaleza, esas nuevas capacidades. Se nos han dado unas nuevas capacidades y lo que busca el Señor es que esa vida nos lleve a un gobierno tal que esa vida sea la que nos gobierne. Y sabemos que esa vida que nos ha llegado es la que debe permitirnos entrar en la realidad del gobierno total sobre la vida natural. Eso lo tenemos que entender. Es el ejercicio de la vida en el Señor el que nos permite a nosotros tener esa vida práctica aplicada a nuestra vida. Nosotros sabemos que el Evangelio transporta la semilla de Dios. La semilla de Dios es espiritual, no es natural. Y sabemos que esta semilla, aunque no la puede el hombre sacar o obtener de algo conocido natural, puede ser entregada por la predicación. Cuando usted predica el Evangelio, está llevando esa semilla, hermano, para que el que esté oyendo pueda recibir esa semilla, y esa semilla es viva. Y cuando la semilla es esparcida por la predicación, se abren los oídos sordos y los ojos cegados comienzan también a abrirse, y todos los sistemas del corazón humano si la abrazan con fe, entonces se produce el milagro del nuevo nacimiento. Eso lo hemos estado viendo. La realidad es que la vida de Cristo ya está en nosotros, la vida de nuestro Señor está en nosotros, y esa vida es una vida que requiere que nosotros tengamos cambios. Hay cambios que se van a producir, muchos cambios. Hoy vamos a ver, Pablo, qué es lo que va a decir, hermanos, a través de lo que estamos hablando y de lo que hemos venido meditando en este tiempo. Vamos usted allá al capítulo 12, porque usted se va a dar cuenta que Pablo nos ha venido hablando de todo ese plan de Dios, todo ese proceso de Dios, la llegada del Evangelio, la aterrizada de esa vida en cada uno de nosotros. Pablo nos ha estado diciendo que ahora se abre la posibilidad que nosotros vivamos por unas leyes diferentes. Él habla de la ley del espíritu de vida ahí en Romanos 8, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Él nos dice cómo entramos a vivir en esa vida espiritual. Pablo nos está recordando y está afirmando que esa vida es una vida que nos lleva a nosotros a caminar de una manera diferente. Ahora ustedes
desde el capítulo 1 al capítulo 11, Pablo habla de todas esas doctrinas fundamentales, o sea, como lo grueso del evangelio, como lo que viene, como la predicación, la enseñanza de cómo son los procesos, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando, cómo se desarrolla ese plan, todo eso Pablo lo ha venido diciendo hasta llegar al capítulo 11, donde vimos cómo él confronta tanto a gentiles, tanto como a judíos, los confronta y les dice, mire, ustedes tienen que darse cuenta que Dios, de acuerdo al plan de salvación, está forjando un nuevo hombre, un nuevo hombre que es celestial. Y ese nuevo hombre es corporativo. Ahora, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16, ahora Pablo va a comenzar a mostrar cosas prácticas de nuestra vida en el Señor, para que nosotros podamos ver la aplicabilidad de todas esas doctrinas que son muy profundas, que son fuertes, que son pesadas, cómo nosotros podemos entonces, amados hermanos, ver la practicidad del evangelio desde la práctica individual hasta lo corporativo, práctico, visión práctica, porque él va a hablar ahora de cómo nosotros prácticamente vivimos esa vida aterrizándola aquí en todas las cosas que nosotros vivimos. Eso es lo que va a hablar desde el capítulo 12 en adelante. Entonces vamos a comenzar. Si usted lee, hermanos, el capítulo 12 dice, fíjese lo que dice Pablo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vaya. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol allí? Vamos a ver esto parte por parte. Pablo está diciendo que por todas las cosas que él ha venido hablando, por todas las cosas que él ha venido explicando muy detalladamente, se debe de esperar que nosotros tomemos una acción. Por eso dice, así que, dado que viene él explicando todas esas doctrinas fundamentales en el Evangelio, hasta lo último que llegó aquí en el capítulo 11, bueno, ¿cómo es entonces lo práctico del Evangelio, Pablo? Entonces él va a decir, bueno, así que les voy a mostrar, ya que ustedes tienen esa vida dentro de ustedes, ya que esa vida clama por expresarse dentro de ustedes, porque esa vida quiere ser expresada, porque la vida de Dios quiere ser expresada, ¿no? Dios quiere expresarse a través de nuestra vida en este mundo material, en este mundo terrenal. Dios quiere expresarse. Ahora, ya esa vida está allí, ya esa vida está dentro de nosotros. Ya Él explicó cómo fue ese plan, ya explicó qué fue lo que hizo Dios, ya Él explicó cuáles son los diferentes fundamentos que debemos de nosotros conocer para que entonces le demos rienda a la aplicabilidad de esa vida. Qué maravilloso que la vida del Señor está en nosotros. Qué maravilloso que la vida del Señor quiere expresarse. Esa vida no quiere ser solamente quedarse allí. Esa vida quiere expresarse. Por eso Pablo dice que él va a hacer una rogativa ahora. O ruego. ¿Qué quiere decir cuando Pablo dice o ruego? Que él está diciéndole tanto a los judíos creyentes como a los gentiles creyentes que lo que él les va a decir, siendo él un apóstol, él no hace una demanda, sino que él apela a la voluntad. Recuerden ustedes que nosotros todos tenemos voluntad y que Dios no ha venido a anular nuestra voluntad. Y aunque la vida de Dios está dentro de nosotros, Dios
no va a violentar mi voluntad. Aunque la vida de Dios está en cada uno de nosotros, Dios quiere contar con nosotros. Por eso es que Pablo va a decir que le ruega o nos ruega, y si nos está haciendo esa petición, es porque nosotros debemos ejercer el poder de decidir, de tomar una elección en cuanto a la forma que vamos a voluntariamente vivir para Dios. No sé si me hago entender. ¿Estamos claros, hermanos? ¿Hasta ahí estamos claros? Amén, amén. Bueno, amén. Gracias. O sea que Pablo está apelando a la voluntad. Os ruego, hermanos, usted tiene el poder de decidir, usted tiene la capacidad de tomar decisiones y hay cosas que usted tiene que comenzar de acuerdo a lo que Dios quiere, pues ponerse de acuerdo con el Señor. ¿Qué Dios quiere con cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere? Pues que nos alineemos con lo que Él quiere. Dios quiere que tú quieras, vamos a decirlo de esa forma. El Señor quiere que tú quieras. Por eso es que dice la palabra, por allá Pablo dice que Él ha puesto en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él ya ha puesto tanto el querer como el hacer. Pero te pregunto, si tú no quieres hacer, si tú te niegas a hacer, si tú te resistes a hacer, ¿qué va a pasar? Les pregunto a la sala, hermanos. Si tú no quieres, entonces, ¿qué pasa? Pues simplemente, mi hermano, limitamos al Señor para lo que Él puede hacer en nosotros, ¿no? Porque nosotros, ahí está realmente dejando el balón en nuestro lugar, porque somos nosotros los que tenemos que entender que se nos está hablando allí de que os ruego, hermanos, que presentéis, o soy yo el que tengo que tomar la decisión si quiero o no quiero presentar mi cuerpo en sacrificio vivo. Y es una responsabilidad de mi parte entender que o lo pongo o no pongo mi cuerpo, o decido o no decido. Y si yo no tengo las fuerzas para hacerlo, el ánimo, pues le oro a mi Señor: Señor, yo no quiero estar en este estado de tibieza, yo quiero tener mi vida rendida a ti para que tú hagas con ella lo que tú quieras. Así lo entiendo, mi amado hermano. Bueno, gracias, hermano Wilson. Está bien dirigido, hermano. El hermano Javier Sepúlveda. Buenas noches, mi hermano. Buenas noches, hermano Carlos. Hermano Carlos, pues Dios no nos va a obligar. Si uno no quiere, Dios no va a obligar a nadie a que le busque. Amén, hermano Javier. Fíjese que encuentro todavía hermanos que en la vida práctica tienen un conflicto con eso, ¿no? Hay hermanos que dicen que la soberanía de Dios es soberano y Dios hace como Él quiere. Sí, eso es verdad. Dios hace como Él quiere. Pero Dios quiere que tú quieras. Dios quiere que tú quieras, hermano. Porque Él ya inclusive se proveyó a través de su Santo Espíritu, nos ha provisto del querer como el hacer. Pero si tú no quieres, hermano Aldemar. Hermano Carlos, es que dijo el hermano Wilson que nosotros limitamos al Señor. Yo creo que los que nos limitamos somos nosotros, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Bueno, sí. Nos limitamos porque no queremos lo que Él quiere. Nos limitamos porque Dios sí quiere. Por allá el Señor Jesús, estando justamente en los últimos días, Él dice la palabra que Él miraba el templo, estaba allá en el monte viendo el templo, y Él decía: Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los que te son enviados, te han sido enviados profetas, ¿no? Y tú los apedreas. ¿Cuántas veces yo los quise reunir como la gallina cobija o le da guarda a sus polluelos? Porque yo quise, pero tú no quisiste. Oh, hermanos, qué tragedia. Qué tragedia que ya tenemos la vida de Dios dentro de nosotros. Dios nos ha colocado en su Santo Espíritu
el querer como el hacer, pero a veces nosotros mismos resistimos al Espíritu Santo que está dentro de nosotros, porque el Espíritu quiere. Dice la palabra de Dios que el Espíritu quiere, pero la carne es débil. Y entonces Pablo por eso hace una rogativa y está diciéndonos, oiga, hermanos, pues, y mire que está diciendo, así que os ruego, hermanos. Está hablándole a los hermanos, que era ese consenso de gentiles y era ese consenso de judíos, todos creyentes, que estaban allí en Roma, que estaban deseosos también ellos de avanzar en su vida en el Señor. Y ahí Pablo les está diciendo, hermanos, a ustedes les estoy rogando que ustedes tomen la mejor decisión. Les estoy exhortando y les estoy animando que vivan de cierta manera. Comiencen a vivir de cierta manera a la luz de lo que Dios ya a ustedes, yo les acabo de explicar, porque Pablo les acaba de explicar todo lo que Dios había hecho por ellos. A la luz de eso, Pablo les está diciendo, miren, yo les ruego que ustedes se alineen con lo que el Señor quiere, que ustedes quieran lo que Él quiere, que ustedes desean lo que Él desean, que ustedes comiencen a alinear sus pensamientos con los pensamientos de Dios, que ustedes se comiencen a emocionar con lo que emociona a Dios, que ustedes comiencen a desear lo que Dios desea, que sus motivos, sus motivaciones y las intenciones de su corazón comiencen a ser del agrado del Señor. Y eso es posible. ¿Y por qué es posible? Porque se nos ha dado la naturaleza de arriba. Y en esa naturaleza está todo eso que Dios quiere. O sea, lo que Pablo nos está diciendo es, mire, yo les ruego, hermanos, ustedes son hermanos consiervos míos, ustedes son hermanos porque lo mismo me pasó a mí y yo los considero a ustedes hermanos porque es lo mismo que les debe pasar a ustedes. Entonces Pablo les está diciendo, yo les voy a rogar a ustedes por las misericordias de Dios. Miren lo importante, hermano, las misericordias de Dios. ¿Qué es lo que por qué está hablando de las misericordias de Dios? Bueno, él está diciendo, ¿cómo dice? Que él está siempre presto. Bueno, mire ustedes, hermanos, que en todo lo que Pablo había escrito hasta este momento, él lo que nos venía diciendo es que todos estamos sujetos al pecado. ¿Usted se acuerda cómo arrancamos con Romanos 1? Por allá en Romanos 3 él va a decir, por cuanto todos pecaron. Él también nos había dicho allá atrás en Romanos capítulo 3 que la justificación solo se obtiene mediante la propiciación. Esas palabritas que nosotros ya vimos, que la justificación es por fe, no por obras, que todos heredamos el pecado por Adán, pero en Cristo recibimos la vida, eso es el capítulo 5, que morimos y resucitamos con Cristo, es el capítulo 6, que la ley ya no es nuestro principio rector, eso es el capítulo final del capítulo 6, comienzo del 7, que la santificación es por medio del Espíritu Santo, comienzos del capítulo 8, que nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo, capítulo 8, final, que los gentiles han sido incorporados al plan de Dios para Israel, que Dios es soberano en todo lo que hace, que Dios todavía mantiene un plan donde estamos incluidos y el mismo Israel también está incluido. O sea, mire todo lo que Pablo ha dicho. Estamos haciendo un recuento rápido, que es debido a las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios específicamente? Justificación de la culpa y la pena del pecado. Eso lo ha hecho el Señor. La adopción en Jesús y la identificación con Cristo, eso también lo ha hecho el Señor. Que nosotros fuimos puestos bajo la gracia y no bajo la ley. Que se nos ha dado el don del Espíritu Santo para que more en nosotros un espíritu que nos permite a nosotros clamar Abba Padre. Que nos tenemos promesas de ayuda en toda la aflicción, por cuanto en todas las cosas el que dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Estoy recordando todas esas misericordias de Dios que ya había Pablo descrito en toda la carta. El aseguramiento de estar posicionados en la elección de Dios,
También Pablo ya había hablado de la certeza de la gloria venidera. Eso también lo había hablado Pablo. La confianza de no estar separados del amor de Dios, porque ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, eso ya lo había, esas son misericordias de Dios, y la confianza en la fidelidad continua de Dios, ¿no son esas misericordias de Dios? Entonces Pablo les está diciendo, mire, todo lo que yo les vine hablando a ustedes en la carta, todo lo que les he venido hasta ahora, es lógico que ustedes tomen una decisión sabiendo que Dios les ama, sabiendo que la misericordia de Dios ha venido para con todos los hombres, sabiendo que Dios te tiene a ti para un plan mayor, que Dios te ha dado las posibilidades de que puedas compartir con Él la eternidad. Entonces, ahora es muy importante que tú tomes decisiones que son trascendentales. A la luz de toda esa misericordia que Pablo muestra, que es una misericordia pasada, en el presente y que tiene repercusiones futuras, Pablo nos va a pedir algo muy especial. ¿Qué es lo que nos pide Pablo? A ver, ¿qué es lo que nos pide Pablo? Ahí lo dice, ¿no? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que todo esto comience a desarrollarse? Para que todo el plan de Dios comience a ejecutarse. ¿Qué es lo que tengo que hacer, hermanos? Ahí lo dice. Presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén, hermano Javier. Ahí lo está diciendo el apóstol Pablo, que presentéis vuestros cuerpos. Porque todo lo que Dios ha estado haciendo tiene que ver con la realidad interior, con todo lo que se va desarrollando desde el interior, con todo ese río que comienza a fluir desde el interior, porque el Dios opera de adentro hacia afuera. Y eso tiene que ir involucrándome a mí con acciones terrenales que se vean. ¿Y qué es lo que de Dios en mí se ve? ¿Qué es lo visible de Dios en mí? Pues mi cuerpo. Y entonces lo que él está diciendo es que presentéis vuestros cuerpos. Ahí estamos. Que presentéis vuestros cuerpos. Fíjense que Pablo está conectando la idea de cuerpo y él dice con sacrificio vivo. Vamos a ver esta partecita primero del cuerpo. Usted sabe que para el mundo greco-romano, los griegos, los romanos adoptaron la mayoría del pensamiento griego. Usted sabe que para los griegos lo que importaba era la mente y ellos, según los filósofos griegos, no le daban mucha importancia o trascendencia al cuerpo. Los filósofos griegos pensaban que el cuerpo era como una prisión, que la realidad etérea del hombre era lo más importante. Eso pensaban los griegos. Los griegos tenían como un desprecio en sí mismo por el cuerpo. Es decir, cuando usted oye hablar de cómo surgió el gnosticismo, y el gnosticismo tiene mucho de filosofía griega mezclada con cabalá judía, eso es lo que se conoce como el misticismo, ¿no? El gnosticismo, perdón. Y ese gnosticismo, pues tenía el cuerpo como el objeto del pecado, como que el cuerpo era malo, como que el cuerpo servía así para cosas acá en la tierra, pero que definitivamente no importaba lo que usted hiciera con este cuerpo, porque este cuerpo en esencia no era bueno. Ese era el pensamiento que había en tiempos de Pablo. Pero fíjese Pablo cómo le da, hermanos, una importancia al cuerpo. El cuerpo es importante.
Pablo está diciendo que según Dios, según el pensamiento de Dios, nuestro cuerpo es muy importante. Acuérdense que Pablo a los corintios les dijo que no ignoraran que el cuerpo era el templo del Espíritu Santo. Acuérdense, eso era tremendamente revolucionario en la época, ese pensamiento en la época de Pablo era totalmente revolucionario. Hablar de esa forma. El cristiano entiende que su alma, su cuerpo, su espíritu le pertenecen a Dios y que los necesitamos, esa triple unidad, para servir al Señor. No es menos importante el cuerpo es muy importante. ¿Hasta ahí estamos, hermanos, o no? Amén. Amén, amén, amén. Dice la palabra aquí, el apóstol Pablo, que presentemos nuestros cuerpos y dice que ese cuerpo que usted tiene, que es templo del Espíritu Santo, no le pertenece a usted, le pertenece al Señor, que mientras estemos sobre esta tierra es lo que nos acompañará hasta el último día, y que la redención en el plan de salvación incluye obviamente el cuerpo. El cuerpo no lo deja de lado. A veces he oído doctrinas de hermanos o enfoques en doctrinas como que Dios un día nos va a descorporar, o cuando en su segunda venida, o cuando si ya hemos muerto nos va a volver como seres espirituales, donde el cuerpo no tiene como una función, y eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que nosotros vamos a resucitar y que vamos a tener un nuevo cuerpo, ¿no? O sea que al Señor sí le importa la realidad del cuerpo, ¿no? No nos quiere hacer espíritus no corpóreos. Eso no quiere el Señor. Él quiere hacernos corpóreos con esa triple unidad que caracteriza al hombre, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Esa triple unidad de la cual Pablo habla en Primera de Tesalonicenses, donde él dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el cuerpo también hace parte, hermano. Su cuerpo es importante, tenemos que cuidar este cuerpo. Exactamente, no vamos a ser incorpóreos. Usted tiene que cuidar su cuerpo. ¿Y para qué tiene que cuidar su cuerpo? Pues usted tiene que cuidar su cuerpo para que usted con este cuerpo hasta el último día pueda seguir sirviendo al Señor y pueda tener la fuerza suficiente para servir al Señor y pueda usted estar llevando a cabo el plan de Dios que Dios quiere, que Dios necesita a través de seres humanos como usted, como yo, que somos hijos de Dios. Y para eso se necesita que usted mantenga sus facultades hasta lo que más pueda, hermano, hasta donde más le sea posible. Uno de los hermanos muy amados por ustedes y por todos los que han tenido la posibilidad de leer lo que es el hermano Watchman Nee, él hablaba sobre eso, ¿no? Él decía que muchos hermanos, que el proceso de formación de un siervo de Dios, de una persona en su consagración al Señor y como siervo de Dios, pasa por muchas etapas. Y él dice que para tener obreros, Dios requiere de tiempo. Y eso es verdad. Dios requiere someternos a nosotros a procesos. Y en esos procesos, decía el hermano Nick, que Dios se gasta un tiempo. Y dice que lastimosamente muchos hombres de Dios, que Dios los ha estado procesando durante 20, 25, 30 años para tenerlos a su servicio, dice que lamentablemente estos hombres, por no haber cuidado bien el cuerpo, por ser hombres que no cuidaron el cuerpo, que no tuvieron en cuenta eso, cuando ya llegaron al tiempo en que el Señor los quería usar verdaderamente, se encontraban con unos cuerpos totalmente debilitados o enfermos. Y él decía, el hermano Ni decía eso, ¿no? Creo que tiene razón, decía que no que tengamos un exceso, pues, de un cuidado idolátrico,
pero sí que nosotros en lo posible, pues cuidemos nuestro cuerpo, porque este cuerpo nos ha de servir y le ha de servir al Señor para los propósitos que tiene Dios sobre esta tierra con sus hijos hasta que Él venga. Y qué maravilloso que tengamos pues el cuerpo en la mejor manera posible para seguirle sirviendo. Esa es toda la razón. ¿Estamos, hermanos? A ver, hermano Wilson. Bueno, mi hermano, esto que es un tema tan importante, me parece, Víctor, como lo es todo lo que se ha compartido. También como resaltar, hermano, ese trato del apóstol Pablo a la iglesia, que no lo dice de una manera como una ordenanza, sino con un ruego y como llevando a que los hermanos tuvieran conciencia o eran comprensivos de lo que él estaba queriendo hacer entender a la iglesia, que entendiéramos que como usted ha expresado allí lo que es el cuerpo, o sea, hoy nosotros estamos, los que estamos conectados, tenemos un cuerpo y de qué manera yo estaría presentando mi cuerpo hoy para el Señor y para que sea usado conforme al deseo de Dios. ¿De qué manera? Yo realmente, ahora que tengo salud, que tengo todavía energía, ¿de qué manera realmente estoy presentando el cuerpo? Pues ya que por la misericordia de Dios me ha salvado y me ha sacado de las tinieblas y me ha mostrado todo lo que usted mencionó en esos 11 capítulos que el apóstol Pablo le ha explicado a la iglesia. Ahora está empezando a decir, ya ustedes tienen en ese cuerpo, preséntenlo en sacrificio vivo. O sea, ¿de qué manera nosotros podemos realmente entenderle al Señor de cómo quiere el Señor que presente mi cuerpo, que como usted dice debo de cuidar, pero cómo lo expongo para la servidumbre o para ser ese esclavo de mi Señor y me pueda usar como Él quiere? Hermano Carlos. Ya vamos para allá. Muy bien. Ya vamos para allá. Gloria a Dios. Ya vamos para allá, mi hermano. Ya vamos para allá. Él dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio. En sacrificio. Mire usted. ¿Qué idea les da a ustedes cuando Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio? ¿Qué idea le daba a un judío creyente cuando Pablo estaba hablando de sacrificio? ¿Qué piensan ustedes en qué se pensaba? A ver, hermano Javier Sepúlveda. Hermano, como Abraham quiso sacrificar de pronto a su hijo, como en holocausto. Bueno, vamos a ver. Como Abraham iba a sacrificar a la hermana Marta. Buenas noches, hermana Marta. Buenas noches, hermanitos. Paz del Señor. Buenas noches. Cuéntenos. Así, hermanos, sacrificio, como un sacrificio vivo, es una entrega continua, una entrega diaria que tenemos que hacerle al Señor. Ya, muy bien, hermana Marta. Aquí te estamos atentos, escuchando. El hermano Adelmo. Bueno, aquí estamos alegorizando. El apóstol Pablo está alegorizando ahí, haciendo mención de los sacrificios que se hacían antiguamente. Acuerde que se presentaba el sacrificio de un animal, tipificando la muerte del Señor, y él fue el que presentó ese sacrificio perfecto. Entonces nosotros también dice en una parte que nosotros lo debemos presentar en olor fragante, ese sacrificio al Señor, por eso habla de sacrificio, porque obvio que el sacrificio que el Señor presentó de una vez y para siempre estaba aboliendo todos tipos y sombras de esos sacrificios que se hacían antiguamente. Amén. Amén, amén, muy bien, hermano Adelmo. Ahí el hermano Adelmo nos da una pista. Él nos está diciendo, bueno, Pablo está viendo allí el sistema de sacrificios que ellos conocían. A ver, hermano Roberto, ¿qué nos dice? Yo considero de pronto que el sacrificio vivo que quiere el Señor ahora es usar nuestra vida en servicio de nuestro Señor.
y con un acto pues continuo de adoración a Él, ¿no? Ese sería el sacrificio vivo que pide ahora el Señor. Ok. Fíjense que, hermanos, Pablo va a hablar de sacrificio vivo porque tanto para los gentiles como para los judíos, en el sistema de adoración a Dios, los judíos a Dios, al Dios de Israel, los gentiles también tenían sacrificios de adoración a los dioses. Está hablando en el pasado, antes de ellos llegar a convertirse. O sea que ellos sí tenían una idea del sistema de sacrificios. Los judíos tenían el sistema complejo de sacrificar animales para ser perdonados por sus pecados y para recordarles y para salir, poder tener comunión con Dios. Ellos tenían ese sistema de sacrificios que habían sido impuestos por el mismo Señor. ¿Se acuerdan? Los gentiles también tenían sacrificios a los dioses. Ellos también tenían altares, ellos también mataban animales. De hecho, más adelante Pablo va a hablar de lo sacrificado a los ídolos. ¿Se acuerda de eso? Entonces, tanto en la mente de los unos como en la mente de los otros, sabían ellos que era un sacrificio. Y cuando se hablaba de sacrificio, se habría de poner en un altar un animal, darle muerte, derramar sangre, quemar ese animal para ofrendarlo a Dios y los gentiles a sus dioses. Entonces ahora Pablo, apelando a esa imagen que ellos tenían de su pasado, los judíos del judaísmo y los gentiles de sus sacrificios paganos, él va a utilizar ambas ideas para llevarles a ellos a entender la importancia del sacrificio y qué es el sacrificio verdadero. Si bien es cierto, como lo decía el hermano Adelmo, todos esos sacrificios eran sombras y figuras del sacrificio de Cristo, ahora el apóstol Pablo nos está diciendo, bueno, Cristo ya se sacrificó por todos nosotros. Esa es la gloria del evangelio, que nosotros pudimos haber salido de esa realidad, de esa naturaleza, pero ahora nosotros, si queremos que esa naturaleza se exprese, acuérdense que estamos hablando de la expresión de esa naturaleza, tenemos la posibilidad de que esa naturaleza se exprese o no se exprese. ¿Qué es fácil? ¿Que esa naturaleza se exprese? ¿Eso es fácil? ¿O que no se exprese? Es lo más fácil. ¿Qué de las dos cosas es más fácil? ¿Que se exprese o que no se exprese? ¿Qué piensan ustedes? Tenemos una naturaleza, la naturaleza del Señor, la naturaleza viva. Y estábamos diciendo que esa naturaleza, Dios quiere que todo lo que Él ha colocado dentro de nosotros, pues se dé en nuestra vida para que podamos expresar la vida de Dios. Pero ¿eso es sencillo o no es sencillo? ¿Qué dice el hermano Wilson? Hermano, hablando del corderito que se apartaba para sacrificarlo, ya perdía el derecho a la vida. Y ahora que entra usted a la parte de nuestra naturaleza adámica, es la que debemos sacrificar. O sea, ya Dios nos ha apartado y ya no debe haber vida en esa naturaleza, digamos, morir para poder Dios obrar y expresar esa vida nueva que se nos ha dado, hermano. Bueno, ahí está tibia la idea. Sí, señor, por ahí va. ¿Quién más quiere decir algo? A ver, Maite. Buenas noches, mi hermana. Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches, Carlitos. Pues con respecto a lo que tú estás indicando, pues por supuesto en nuestro caminar de vida, lo importante es la expresión que tenemos nosotros ante el Señor en nuestro caminar de santidad. A medida que nosotros vamos caminando en Cristo, pues vamos expresando primero lo que hemos recibido de Él hacia otros y lo que hemos recibido de Él hacia Él mismo. Entonces es importantísimo que en nuestro caminar podamos expresar eso ante el Señor, porque si es el sacrificio vivo, agradable y perfecto, somos nosotros mismos en una expresión en la vida que vamos caminando, expresando a Jesucristo en nuestra vida, que eso es lo que quiere el Señor, ese sacrificio, así como
Cristo se sacrificó por nosotros, pues nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Y el sacrificio de nuestra vida es menguando y quitando de nuestra vida todo lo que Él aborrece. Eso es, Carlitos, ese es mi aporte. Amén, hermana Maite. Ya nos vamos acercando a la realidad. Sí, señor. Creo que esto está más completo. A ver, Anita Milena, buenas noches. No te oímos, tienes el micrófono cerrado, Anita. ¿Anita? Bueno, tiene el micrófono cerrado, Anita, pero no se puede abrir, parece. Ya, qué pena. No sabía cómo hacerlo porque tengo celular nuevo. ¿Ya me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Bueno, cuando Wilson preguntó que en la práctica cómo se hacía ofrecer al Señor nuestro cuerpo en sacrificio vivo, hace unos años yo batallaba con un hábito que sabía, un hábito pecaminoso que yo sabía que desagradaba al Señor, pero yo no podía vencerlo. Y luchaba mucho, pero no podía vencerlo. Hasta que un día yo me arrodillé y le dije al Señor, Señor, me rindo, yo no puedo, Señor, yo te ofrezco mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, y hazlo tú, Señor, porque yo me rindo, no soy capaz, no puedo. Y eso fue inmediato que ese deseo se fue, que ese deseo se acabó completamente. Eso les quería compartir. Amén. Bueno, Anita, ya estamos entendiendo entonces de qué se trata ese sacrificio, ¿no? No es que tenemos lo que estaba diciendo ahora la hermana María Teresa, no es que nosotros nos matemos, pues digámoslo así, sino que está hablando de un sacrificio porque si hay algo que tiene que morir en mí. Hermano Aldemar. Hermano, el apóstol Pablo nos está diciendo, mi hermano, que ya no más la vida natural, mi hermano, sino tenemos que totalmente de esa vida y comenzar a llenarnos de una nueva vida espiritual, mi hermano. Es más lo que yo entiendo, mi hermano. Sí, señor, ahí estamos, digamos, redondeando, porque lo que Pablo está diciendo es, él está tomando la idea del sacrificio de animales que se hacían, y esos animales dentro del judaísmo se sacrificaban para yo tener relación con Dios. Pero ahora lo que Pablo, o para usted ser favorecido por los dioses, según los ritos de los paganos, de los gentiles. Pero ahora Pablo está diciendo, sí hay que hacer un sacrificio, porque ahora el sacrificio no va a ser un animal, ni según los judíos, ni según los gentiles, porque se sacrificaban animales para los dioses, y se sacrificaban corderos y otros animales para el Señor. Pero ahora Pablo le está dando una nueva revelación y está diciendo, ¿sabe una cosa? Ahora el sacrificio, el que tiene que ir al sacrificio es usted. El que tiene que ir al altar del sacrificio es usted, porque usted desea y anhela lo de Dios, porque usted quiere la vida de Dios, porque usted está involucrado y está consagrado para tener más de la vida de Dios. Ahora, usted sabe que dentro de usted todavía hay una naturaleza que se opone a la vida de Dios. Y esa naturaleza que se opone a la vida de Dios es muy fuerte. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Cómo no le iba a decir Pablo eso si los judíos todavía tenían tantos problemas para aceptar a los gentiles? Dados sus tradiciones, dados a sus prácticas, dados a sus cosas, esa naturaleza cargada de tradiciones era muy fuerte. Y como los gentiles también cargados de sus prácticas y de sus cosas, querían también seguir practicando seguramente cosas que desagradaban totalmente al Señor. Ahora, nosotros sabemos que nosotros también tenemos esas cosas, ¿no? Ahora, ¿cuántas cosas hay en nuestra vida que, como estaba diciendo la hermana Anita, no le agradan al Señor? Y eso quiere expresarse o no quiere expresarse.
a veces logra expresarse. Y esas cosas están allí, ¿no? Iras, contiendas, enojos, disensiones, peleas. Eso por hablar de algunas. Quizás hay otras, todavía arraigadas, ¿no? Deseos por las cosas que no agradan a Dios, la permanencia en pecados, en hábitos pecaminosos que están allí todavía, que hacen parte todavía de nuestra vida. Y entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Dios quiere que sus hijos lo muestren a Él, lo revelen a Él. Pero un hijo que permanece todavía en sus cosas de la vieja naturaleza, ¿está expresando al Señor? Un hijo que todavía sigue en borracheras, que todavía sigue en adulterios, un hijo de Dios que sigue en fornicaciones, un hijo de Dios que sigue todavía en laxivias, un hijo de Dios que todavía sigue en griterías, un hijo de Dios que sigue todavía en esas cosas aún innombrables. Lea usted Gálatas allí para que se dé cuenta de las manifestaciones de las cosas de la carne. ¿Qué está expresando ese hijo de Dios? ¿Está expresando a Dios? ¿Está expresando la nueva vida que está en él? ¿Se acuerda cómo Pablo le hablaba a los corintios, no? Le estaba hablando, hermanos, ustedes ¿por qué son borrachos? Dice, fornicarios. ¿Por qué son adúlteros? Porque ese tipo de vida no manifiesta la vida que verdaderamente está dentro de usted. Ahora, si usted se deja de esa vida, usted nunca va a expresar al Señor, ni nunca va a llegar a cumplir el propósito que Dios tiene con su vida. Entonces, ¿qué es lo que Dios le está diciendo? A través del apóstol Pablo, que usted tiene que presentar un sacrificio vivo. Las personas del primer siglo, tanto judíos como gentiles, sabían de primera mano en qué consistía un sacrificio, se los estoy diciendo. El rogar que se hiciera un sacrificio vivo era una imagen sorprendente. ¿Y por qué sorprendente? Porque generalmente los sacrificios se hacían, pero cuando el animal se mataba o el animal estaba muerto. Pero ahora Pablo está diciendo, ojo, que hay un sacrificio vivo que es traído al altar y debe permanecer vivo en el altar hasta que haya la muerte que se está esperando para esas cosas que no le agradan al Señor en nuestra vida. ¿Estamos hasta ahí bien, hermanos, o no? Amén, amén. Amén, hermanos. ¿Por qué será que todavía en los hijos de Dios uno se encuentra todavía esa situación tan compleja, hermanos? Yo todavía lo oigo hablar entre los hermanos. Hay hermanos que dicen, yo no hago negocio con cristianos, porque hacer negocios con cristianos es mal negocio. No haga negocio con cristianos, le recomiendan algunos cristianos a otros. He oído cristianos de empresa que dicen eso. Yo no contrato nunca cristianos porque todos la hacen mal, terminan haciéndolo mal. ¿A usted le parece que eso debería de ser así, hermano? ¿Debería de ser así? ¿Por qué tantas personas al mirar la vida de hijos de Dios dicen, si eso es ser cristiano, definitivamente yo no quiero ser cristiano? ¿Sabe qué decía Gandhi, el Mahatma Gandhi? Decía que el único problema del cristianismo eran los cristianos. ¿Cómo le parece? Hermanos, ¿cuál es el tipo de vida que estamos expresando? ¿Cómo es nuestro hablar? ¿Cómo es nuestro comportar? ¿Cómo es nuestro actuar? En el mundo, en los negocios, en lo normal, porque ya estamos hablando que el capítulo 12 de Romanos es algo ya práctico. ¿Cómo es nuestro comportar? ¿Cómo es nuestro actuar con los inconversos? ¿Cómo nosotros nos comportamos ante el país, ante las leyes de un país? ¿Somos tan tráfugas como los inconversos? ¿Nos mantenemos haciendo cosas torcidas como los inconversos? ¿Estamos mostrándole al mundo y estamos avergonzando al mundo con nuestro comportamiento? Yo creo que habría mucho que decir de eso, hermanos. Pero
a veces ese es el mismo ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos. Les estamos enseñando a comportarnos como se mueve el hombre natural con su naturaleza carnal en este mundo. Y eso le enseñamos a nuestros hijos y queremos que nuestros hijos lleguen al Señor. ¿Cuántos hijos no tienen que decir eso? Uy, pero mi papá en la iglesia es un santo, mi mamá en la iglesia es una santa, pero acá es un demonio en la casa. ¿Cuántos hijos no tienen que decir eso? ¿Cuántos esposos que son inconversos dicen eso, ¿no? De sus esposas. No, pero se mantiene todo el día metida ya con los hermanitos y acá es una bruja. Perdone la expresión, pero así pasa, hermano. Oh, que el Señor nos ayude, hermano, esta noche a comprender qué es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Oh, ruego por la misericordia. Yo ya les mostré a ustedes a través de esta carta cómo han sido las misericordias de Dios, pero usted tiene que hacer algo, eso no va a venir así. Hay gente que dice, no, eso todavía yo no lo cambio porque un día el Señor me lo quitará. Hermano, si usted no se presenta como sacrificio vivo, no se le va a quitar. No le va a ser quitado. Por eso el que tiene que ir al sacrificio vivo es usted. Por ahí estará levantando la mano la hermana Luz Elena, ¿no? Creo. Sí, hermano, que el mismo Señor Jesucristo lo decía, porque nosotros no estamos llamados a conservar esa vieja naturaleza, sino a perderla, entregarla por amor a Jesús. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Él mismo nos estaba llamando a que esa vida que nosotros queremos retener, la vida que nos pertenecía antes, la vieja naturaleza, ya no puede, ya es estorbo, ya nuestra vida nueva es en Él y ya es totalmente diferente. Por eso debemos presentarla voluntariamente en sacrificio vivo y continuo. Amén, hermana Luz Elena. Esa palabrita, mire lo que dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio primero vivo. Yo estoy vivo para Dios. Pero Dios no quiere que yo siga vivo para el mundo. Dios quiere que yo esté vivo para Él. Dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire eso que está diciendo ahí el apóstol Pablo. Es un sacrificio vivo, santo, pero que es agradable a Dios. O sea, no es ese esfuerzo violento mío por impedir que algo pase en mi vida, que no pase algo en mi vida, sino que es la entrega voluntaria delante del Señor, como nos ha explicado ahora la hermana Anita Milena, el hermano Alexander. Bueno, buenas noches, mis hermanos. Tú decías ahora empezando que el os ruego lleva pues como algo voluntario, ¿no? La palabra de Dios dice por allá, creo que es en Juan, acerca o en Mateo, no recuerdo, que si tu mano o tu pie te es ocasión para caer, pues córtalo, o si tu ojo te es ocasión para caer, sácalo. Yo veo aquí como ese sacrificio voluntario es así, ¿no? Adelmo decía y lo relacionó con lo de los sacrificios de los animalitos y así nos lo está mostrando Pablo aquí. La diferencia ahí es que el animalito pues era sacrificado y muerto. Acá nos toca es que ir de forma voluntaria y viva cada rato a sacrificar partes de nosotros. No sé si me haga entender, o sea, que quede en ese altar allí de forma voluntaria todas las cosas que el Señor aborrece. Y como es un proceso, pues un proceso de mutilación permanente. Así lo veo, mi hermano. Bueno, amén. Creo que ya vamos entendiendo, ¿no? Creo que nos vamos dando cuenta de cuál era el corazón del apóstol Pablo y por qué era ese ruego para estos cristianos romanos que estaban inmersos en una cultura pagana,
Era una cultura, Roma era una ciudad cosmopolita donde confluían culturas y porque diferentes tipos de personas, de vertientes y de cosas como todas las grandes ciudades, ¿no? Ahí confluían muchas cosas. Y por eso Pablo estaba diciéndole a estos cristianos, a estos creyentes, hijos de Dios, les estaba diciendo, oiga, tenemos que presentarnos delante de Dios en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cuando nosotros ofrecemos nuestro cuerpo, Dios espera que sea un sacrificio santo y aceptable. ¿Qué significa eso? ¿Usted recuerda el estándar de los sacrificios hechos en el antiguo pacto? ¿Cuál era el estándar para el sacrificio del animal que se estaba ofreciendo para el Señor? ¿Cómo era ese, cuando se ofrecía ese animalito, cuáles eran las características del animal? ¿Se acuerda de ese sacrificio? ¿Cómo era el animal? Macho y sin defecto. ¿Se acuerda que eso lo dice por allá Levíticos? Sí, joven. Era un animal macho sin defecto en sus fuerzas. En él no podía haber defecto, como lo dice Deuteronomio. Dice que no podía ser ciego, cojo o que si hubiera en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. O sea, ¿de qué te está hablando ahí el Señor? ¿Sí estamos teniendo la idea? Fíjese que el Señor quiere que cuando nosotros nos presentemos a Él, cada día tengamos una nueva posibilidad de ofrecernos al Señor sin reservas, con la posibilidad que ese sacrificio, ese ir a la presencia del Señor, sea en esa completa y cada vez completa, cada vez menos de esa naturaleza carnal, para convertirme más bien no en un sacrificio de eliminación del pecado, sino como un sacrificio de holocausto. Usted sabe que el holocausto era ese sacrificio que se hacía totalmente en entrega para el Señor. ¿Se acuerda de que eso significaba el holocausto? El holocausto era que el animal se ofrecía y se entregaba al Señor completamente. Eso nos habla de consagración completa. Por un lado está el sacrificio que limpiaba el pecado. Por otro lado estaba el holocausto, que era una ofrenda voluntaria. Y yo creo que Pablo estaba haciendo referencia más efectivamente hasta este sacrificio de holocausto, que así es como nos deberíamos de presentar todos los días de Dios como hijos de Dios. ¿Me hago entender, hermanos, o nos perdimos? ¿Estamos bien? Amén, amén, amén. ¿Sí estamos? Ahí están levantando los deditos algunos hermanos. Esa idea de sacrificio era porque el holocausto se colocaba en el fuego. Esa era una ofrenda que se hacía en fuego y había se quemaba el animal completamente. Y no se dejaba nada ni para el sacerdote ni para la casa del sacerdote. Se quemaba absolutamente todo. Y dice que se quemaba hasta que fuera consumido totalmente y quedaban solamente cenizas. Ese tipo de sacrificio que era el holocausto, dice que subía como olor fragante, como una ofrenda fragante, una ofrenda encendida delante del Señor. Y eso nos habla del tipo de fragancia que espera Dios que esté operando en nuestra vida cuando vayamos todos los días a estar presentes delante de Él. Nos estamos presentando delante de Él, nos estamos llegando hacia el Señor y nos estamos introduciendo en la realidad que quiere Dios que todos sus hijos vivan. A ver, hermanos, ¿hasta ahí vamos o no vamos? ¿Vamos o no vamos? Muy bien. Nosotros hemos de presentar los cuerpos, nuestros cuerpos, de acuerdo a los propósitos de Dios. Esos cuerpos nuestros
están siempre en una entrega permanente hacia el Señor para que no nos coja esa ventaja de la vieja naturaleza. Porque es que la vieja naturaleza quiere expresarse también. La vieja naturaleza quiere manifestarse. La vieja naturaleza quiere mostrarse y mostrar la realidad interna. Pero el Señor lo que está diciendo es, yo deseo, amados, que ustedes comiencen a mostrar la naturaleza que los gobierna. La naturaleza gobernante es la que debe comenzarse a manifestar en todos mis hijos. Entonces, en la medida que vamos avanzando, porque estamos hablando que Pablo está haciendo un ruego, y ese ruego es para los hijos de Dios, a los cuales él llama mis hermanos que están en el mismo proceso que yo estoy viviendo. Pablo estaba diciendo, este proceso lo vivimos los hijos de Dios. Nosotros tenemos que ir viendo que en nuestra vida, cada día, ese presentarnos adelante de Dios es un presentarnos grato, es un olor grato a Dios, porque cada día estamos viendo esa transformación, cada día estamos viendo que más de la vieja naturaleza, más de lo que no es de Dios, está quedando atrás. Es necesario que eso vaya menguando, pero que vaya creciendo la vida de Dios que está en cada uno de sus hijos y que esa vida de Dios comience a ser manifestada. Y entonces va a cambiar el lenguaje de las gentes y entonces las gentes verán a Dios. ¿Pero dónde van a ver a Dios? La mayoría de los cristianos creen que Dios tiene que ser visto en la reunión del sábado o del domingo, que Dios tiene que ser visto allá en el templo. Pero ¿dónde tiene que ser visto Dios, hermano? Le pregunto, ¿dónde tiene que ser visto Dios? Pregunta para todos los hermanos. ¿Dónde tiene que ser visto Dios? Nosotros. En nosotros. ¿Y dónde? Nuestro espíritu. ¿Dónde el espíritu? A ver, ¿dónde? A ver, hermana Luz Helena. En todo lugar donde nosotros estamos, donde nos movemos, en el trabajo, en la casa, en donde vivimos, en todo donde vamos, porque si el Señor está con nosotros, allí debe expresarse Él y no nos... Amén, amén, hermana Luz Helena. ¿Dónde tiene que ser visto Dios? ¿Dónde usted está, hermano Wilson? En nuestra vida diaria. Amén. Y también ante la iglesia, los hermanos, porque la iglesia también necesita ver el Cristo que está en nosotros, cada uno de nosotros como hermanos, ese amor los unos por los otros, ese sacrificio de entregar mi vida en favor de mis hermanos, de vivir esa vida de deseo siempre, de reunirme, de servir, de estar atento a las necesidades de mis hermanos. Ok, alguien estaba levantando la mano. Maite, mi hermana Maite desde Quito, Ecuador. ¿Te oímos? Sí, Carlitos, aquí te trae a remembranza ahorita esta parte de la palabra que es hermosísima, que dice también el apóstol Pablo dirigiéndose a los efesios, a los de Éfeso, y dice, por eso tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Dice, por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean, pues, insensatos. Procuren entender cuál es la voluntad agradable y perfecta del Señor. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, más bien llénense del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos, cánticos espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón y den siempre gracias por medio al Dios Padre y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Él ahí les manda a que no sean insensatos, sino sean sabios en su manera de vivir. Qué hermoso, ¿no? Amén, hermana Maite. Sí, Señor. Eso es lo que está diciendo el Señor, que tiene que verse Él a través de nuestras vidas, allá en el trabajo.
los amigos, si usted tiene compañeros de trabajo, si usted tiene compañeros de estudio, si usted tiene compañeros o si usted es jefe en sus empleados. ¿Cómo así que sus empleados van a verlo a usted de una manera en la semana y usted quiere que lo vean de otra manera el sábado y el domingo? ¿Acaso no tienen que verlo sus empleados también, hermanos? ¿Acaso no tienen que verlo sus amigos? ¿Acaso no tiene que Dios manifestarse y revelarse donde usted está? ¿A quién tiene Dios aquí en esta tierra? Pues a usted, mi hermano, para que lo manifieste en el lugar donde usted está. Y ese es un proceso, como le digo, que hoy en día ha tenido bastantes inconvenientes con los hijos de Dios y todos estamos allí. Tenemos que pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, perdónanos porque en realidad no te estamos mostrando, perdónanos porque no te estamos revelando a este mundo, perdónanos, Señor, porque necesitamos que la vida tuya comience, Señor, a ser manifestada y revelada a través de mi vida. Tengo que ir más constantemente a presentarme delante de ti como un sacrificio vivo. Nosotros creemos que el culto es el lugar, el culto allá los días sábados, los domingos es donde me tienen que ver en mi faceta de santidad. Bien lo está diciendo el hermano Wilson, pues también la iglesia, sí, pero es que allá en la iglesia, cuando nos reunimos como iglesia, pues allá todos tenemos coronas y aureolas, pero ¿cómo es cuando usted sale de esa reunión? ¿Cómo se comporta, hermano? Hermana Maite. Carlitos, y una cosa que quiero compartir con los hermanos es que todo este sacrificio que Dios nos pide a nosotros, que nos presentemos con el sacrificio vivo, agradable y perfecto, en primera instancia somos probados totalmente en medio de nuestra familia, que es lo más cercano prácticamente que nosotros tenemos, ¿no? El diario vivir. De cómo yo realmente vivo con mi familia, porque pues hay diferencias, ¿no? Aún entre los hermanos, entre los padres, pero el primero que tiene que cambiar en eso soy yo, porque nosotros tenemos un error grande en nuestro caminar. Es que esperamos que el resto cambie y ahí sí pues estamos satisfechos, pero no es así. El primero que tiene que cambiar es uno. Y el primero en el cual el Señor tiene un propósito de cambio es en uno. Nosotros tenemos que aprender a vivir en el amor ágape. Imagínense. Y eso yo sé que para todos nosotros no ha sido fácil, porque los que hemos sido probados en este caminar no ha sido fácil. Principalmente lo hablo por mí, ¿no? Porque para mí no fue fácil. No fue fácil, pero dando gracias a Dios fui aprobada. y me río porque a mí me costó 15 años de aprobación. O sea, 15 años en donde me tocó una lucha muy fuerte. Muy fuerte. Entonces digo, wow, Señor, ese tiempo que duró, pues de pronto hubiera sido más corto si lo hubiera entendido mejor. Pero ahora, cuando yo escucho a muchos hermanos que están en las mismas condiciones, wow, digo, no, acorten el tiempo y vayan delante de Dios y pidan ayuda para que esto sea corto y para que el Señor hable al corazón de nosotros y podamos reaccionar de inmediato. Porque esta situación no puede durar, porque como dice la palabra, los tiempos son malos y son cortos también. Entonces tenemos que apresurarnos a hacer el cambio. Así, Señor, ayúdame a aceptar a los que están alrededor mío como tú me aceptas a mí. Eso es mi Carlito, eso quería hacer un aporte, gracias. Amén, hermana Maite. Yo creo que todos tenemos luchas y situaciones donde de verdad el Señor nos está diciendo que Él quiere mostrarse y revelarse. Quiere mostrarse y revelarse a través de sus hijos. Ya Pablo lo había dicho, ¿no? Dice que, ¿qué es lo que dice Pablo con la creación? Dice, la creación entera está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Eso es lo que dice Pablo. Allá en el capítulo 8 estaba diciendo eso.
¿Y la manifestación de los hijos de Dios dónde está? ¿Será que los hijos de Dios no están manifestando a Dios? Están mostrando esa otra cara, están mostrando la otra realidad, la del hombre viejo, la del hombre caído, la del hombre adámico, el de la vieja naturaleza. Y por eso es que Pablo tiene que hacer ese ruego, ¿no? Mire, yo le ruego por las misericordias de ese Dios vivo que ha hecho tanto en nosotros y que quiere seguir haciendo y que está haciendo y seguirá haciendo, si nos disponemos, si estamos con ese mismo deseo de esa santidad de Él, si queremos ceder a la obra de la santidad en nuestra vida. Cuando presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, Dios santifica nuestra vida al ir quemando cada impureza. Cada que nos estamos presentando delante de Él, el Espíritu Santo nos está dando conciencia y estamos diciendo, Señor, quema esto también, Señor, enciende esto, Señor. Uy, me duele, Señor, pero enciende esto, porque yo quiero que de esto en mi vida no quede ni raíz ni rama. Que no quede ni raíz ni rama. Amén, hermanos, que el Señor nos ayude, porque todos necesitamos verdaderamente ir al Señor y presentarnos como un sacrificio, como dice el apóstol Pablo, santo, vivo, agradable a Dios, y ese es nuestro culto racional. Mire, habla de un culto racional, ¿no? Esa palabra culto, esa palabra racional, es muy interesante, porque está hablando de que es lo mejor que podemos hacer, es lo más razonable que podemos hacer. Lo mejor que podemos hacer nosotros es entregarnos delante del Señor todos los días. Él está esperando que nosotros hagamos eso, amados hermanos. Nuestro culto, muchos hablan del culto, como les digo, es allá, los días que se reúnen como iglesia. Voy al culto. Pero hay un culto primero, que es que tú comiences a entrar en la presencia de Dios, que es que tú comiences a presentarte delante de Él para poder ser inspeccionados por ese Espíritu de Dios, que nos permite a nosotros verdaderamente ver al Señor cada día como aquel que está deseoso de quitar, desarraigar, ir quemando, ir sacando todo aquello que es un obstáculo para que entremos en la nueva realidad que nos ha sido otorgada. Bendito sea nuestro Señor, porque ahora Pablo va a decir algo muy importante ahí en el versículo 2. ¿Qué es lo que va a decir Pablo en el versículo 2? Dice, mire lo que dice Pablo en el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Uy, qué tremendo lo que dice el apóstol ahí, hermanos. No os conforméis a este siglo. Tremendo lo que está diciendo Pablo allí. Él nos está advirtiendo. Conformarse. ¿Por qué habla de conformarse? Porque el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Esa es una triple unidad. Él primero nos está hablando del cuerpo, que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio, porque la gran tendencia es que la manifestación de nuestro cuerpo a través del mundo de los sentidos, pues es el que más está expuesto para que sea visto. Por eso habla de nuestro cuerpo, que honremos nuestro cuerpo y que comenzamos a ver a nuestro cuerpo como no se veía en ese entonces del apóstol Pablo, del mundo grecorromano. Pero él está diciendo que usted considere su cuerpo como algo santo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero ahora, después del cuerpo, Pablo va a hablar del alma, porque el alma es eso que está entre el espíritu y el cuerpo. Te lo repito, el alma es lo que está entre el espíritu y el cuerpo. El alma es esa mediación que nos permite a nosotros traer las realidades de arriba acá abajo. Y el alma nos permite a nosotros relacionarnos
con otros seres humanos. El alma nos permite a nosotros ser quienes nosotros somos, y el alma nos permite a nosotros expresar lo que hay dentro de nosotros de Dios, porque el alma tiene la capacidad de ser como plástica y el alma se moldea. El alma que está gobernada por el espíritu se moldeará a las cosas del espíritu, pero el alma que está muerta a las cosas del espíritu, ¿de qué se va a moldear? Les pregunto a ustedes, ¿de qué se va a moldear? ¿Me hice entender, hermanos? A ver, hermano Germán Ramírez, buenas noches. Hola, mi hermano, buenas noches y buenas noches a todos. Pues sí, la verdad es que esto es muy diciente para todos, ¿no? Yo soy el primero, porque aquí el espíritu estaba apelando a esa necesidad de entender que nosotros no tenemos que ser moldeados ni transformados a los tiempos, porque los tiempos y las modas de los hombres son relativas, ¿no? De acuerdo a su perspectiva, de acuerdo a sus intereses personales, de acuerdo a su conveniencia en la rebelión que hay en el corazón del hombre contra Dios. Lo que hoy es bueno, mañana no es. Estamos en tiempos donde si una persona el color negro lo ve verde, pues hay que aceptar que es verde, porque si no se le va a afectar su libre desarrollo, su personalidad, todas esas cuestiones. Entonces, todas esas son cosas que a lo largo de los tiempos, si el apóstol estaba diciendo que no fueran moldeados a ese siglo, era porque en ese tiempo siempre, y a lo largo de toda la historia, siempre han habido filosofías y razonamientos que lo único que hacen es darle rienda suelta al pecado del hombre y a su rebelión contra Dios. Y pueda que haya pasado mucho tiempo desde que se haya escrito esa carta, pero uno ve que la condición del hombre es exactamente la misma. Y siempre son las modas y las tendencias las que moldean el alma humana y no Dios. Ok, mi hermano Germán. Mire lo que estábamos diciendo. El alma humana es moldeable. Se amolda. Si tú estás amoldado desde las cosas de afuera, el alma humana se toma ese molde de las cosas de afuera. Lo que está hablando ahora el hermano Germán. Los pensamientos, la filosofía, la cultura popular, la manera de pensar, todas esas cosas van moldeando nuestra alma y nosotros somos afectados directamente porque obtenemos esos patrones y configuramos nuestra alma de acuerdo a esos patrones que para nosotros significan mi patrón de vida. Y cada uno, de acuerdo a donde haya nacido, en la cultura, en la época, en la edad, en el barrio, en todo eso, va configurando nuestra alma, porque vamos dejando que todas esas cosas que son para nosotros importantes sean las que tomemos y adaptemos para vivir en este mundo. Pero mire que el apóstol Pablo va a decir, no os conforméis a este siglo. O sea, a ver, usted como ser humano ha nacido bajo unas condiciones y su alma ha estado gobernando su vida y su alma ha estado gobernando toda su realidad y usted ha estado adoptando patrones de ese mundo que está allá afuera, ese sistema que está fuera de usted, y usted ha incorporado un sistema de vida que es el que usted lo encuentra como más favorable para vivir sobre esta tierra. Pero lo que el Señor te está diciendo a través del apóstol Pablo es que tú has recibido una nueva vida y que el alma no fue hecha para gobernar, que el que fue hecho para gobernar es el espíritu, pero que para que usted pueda llegar a entrar en la realidad del gobierno del espíritu, la facultad más importante de su alma tiene que comenzar a vivir una verdadera transformación. ¿Cuál es la facultad más importante del alma? En el alma nosotros tenemos la mente con los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Y la facultad más preponderante en el alma es la mente. ¿Estamos, hermanos? ¿Estamos o no estamos? ¿O nos perdimos? Bueno, por lo menos aparecen ahí dos hermanos.
Entonces nuestra alma, dice lo que el apóstol Pablo está diciendo es que tenemos que comenzar a verdaderamente ver la transformación que Dios quiere operar, porque Él quiere que nuestra alma sea transformada y que nuestro ser sea transformada, porque nuestra mente está siendo transformada. Hay una transformación. O sea que yo debo de entender que yo ya no debo de moverme por los patrones de lo que está afuera, sino que debo alinear mi vida con lo que está adentro, la realidad del espíritu, porque el espíritu tiene unas directrices de gobierno y yo debo comenzar a guiarme por las directrices de gobierno que el Señor me da para que yo pueda generar una nueva vida y se genere la nueva vida, que es lo que Dios está esperando en todos sus hijos. ¿Estamos o no estamos, hermanos? Amén, amén. Bueno, ahí estamos. Ahora, fíjense ustedes que el apóstol Pablo dice que no nos conformemos a este siglo. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo es: no deje conformarse, no deje que el mundo lo siga conformando a usted, no deje que el alma siga gobernando, no deje que lo que está afuera sea lo que comience verdaderamente usted a introducir para tener la realidad de vida que debería de vivir, porque usted ahora tiene una vida que viene de lo alto, es una vida nueva, porque todo lo que usted incorpore de este mundo como lo más valioso para ser vivido en esta vida, eso que usted considera como lo mejor delante de Dios, Dios lo conoce, Dios le llama a eso las cosas viejas. Sí entiendes el concepto, hermano. Las cosas viejas. ¿Qué son las cosas viejas? Según lo que estamos hablando. A ver, hermanos. O sea, todo lo que está por fuera de la nueva vida en Cristo, que es la que estamos llamados nosotros a manifestar, son las cosas viejas, ¿no? Porque la Escritura dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, pero en Cristo, por fuera de Cristo, todo es viejo. Exactamente. Todo lo que tiene que ver con la realidad de este mundo caído, todo lo que tiene que ver con lo que el hombre viejo ha diseñado en este mundo caído, eso lo considera el Señor cosas viejas. Hermana Flor, buenas noches. Buenas noches a todos también, Señor los bendiga. Aprovecho para hacer una cuña aquí con respecto a los jóvenes y a los niños, que muchos están criando jóvenes y niños. Ahorita estábamos en un discipulado con Angélica y estábamos hablando en el mismo sentido, ¿no? El tema de la nueva creación y de que pues el mundo y el hombre que anda sin Dios, desde que nacemos andamos en la corriente de este mundo, lo describe así la palabra de Dios. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos eso como hijos de Dios, los que son padres o tienen influencia sobre niños y jóvenes, para poder ayudarles desde jóvenes a desinstaurar todo este sistema de este mundo que lo marca uno, ¿no? Desde que nace, y además que uno nace con la tendencia de que todo eso le gusta. Entonces, pues quería hacer acotación a eso, mis hermanos. Muchas gracias, mi hermana Flor, por la cuña publicitaria espiritual. Sí, Señor. Nosotros nos hemos aprendido a mover en el sistema de las cosas viejas. Nosotros hemos vivido en el sistema de las cosas viejas. Nuestra mente se ha adaptado a las cosas viejas porque las cosas viejas vienen del diseño del viejo hombre. A ver, Maite, buenas noches, mi hermana. Otra vez. Carlitos, buenas noches. Carlitos, y justo ahorita trae también a remembranza el Señor en mi mente esta parte de la palabra que también tenemos que tomar en cuenta, porque nuestras luchas son de todos los días, ¿no? Definitivamente para nosotros poder llegar a darle al Señor ese sacrificio vivo, agradable y perfecto, y ese olor fragante
qué es lo que Él desea de nosotros, ¿no es cierto? Y dice la palabra de Dios en 2 Corintios 10, 4 y 5, y dice: las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Entonces, eso es creo nuestra práctica diaria, llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo para nosotros poder alinearnos a Él y poder saber cuál es la agradable voluntad y perfecta de Dios en nosotros. Cuando nosotros nos ejercitamos, porque tú también estabas hablando antes acerca del querer como el hacer. Entonces, esto es una práctica diaria que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida para poder vencer estas luchas que tenemos a diario, porque a diario nos enfrentamos al mundo de muchas maneras. Entonces, qué importante es también aprender, ¿no?, a ir a la presencia de Dios llevando nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Eso quería compartirles, Carlitos. Gracias, mis hermanos. Muchas gracias, Maite. Muchas gracias. Efectivamente, mis hermanos, el hombre que conocemos, pues ha creado muchas cosas. Pero ¿por qué al hombre caído se le llama el viejo hombre? Porque todo lo que el hombre viejo produce, toda la producción del viejo hombre, Dios lo considera que es viejo. El viejo hombre produce cosas viejas. No puede salir de allí. No anda en novedad de vida el viejo hombre. Por eso cuando nosotros venimos al Señor, nosotros entramos en un nuevo terreno, hermano. Que el Señor nos ayude a entender esto. Porque Dios es un Dios de cosas nuevas. ¿Cómo le parece a usted? ¿Cómo así que Dios es un Dios de cosas nuevas? Te voy a decir algo. En la inmensa naturaleza de Dios, no hay un límite para que Dios se exprese, porque Dios, aunque es el mismo, nunca se repite. ¿Lo entendiste, hermano? Es importante que entiendas eso. Hermano Germán. Bueno, mi hermano, yo hago una pregunta con eso que usted acaba de decir, y creo que es algo que lo confronta a uno en su caminar en el Señor. Porque a veces, como cristianos, caemos en un letargo donde la vida cristiana a veces se vuelve aburrida. O sea, lo planteo como una reflexión porque creo que es cierto, ¿no? Creo que es cierto que realmente el Señor tiene esa capacidad de renovarse de día en día, porque así mismo son los principios de la vida, ¿no? En la parte biológica, pues tienen que morir células para que nazcan otras células, y así es que se sostiene la vida. Pero entonces, ¿por qué nosotros caemos en esa monotonía y se vuelve una carga pesada la vida en Cristo? Pues creo que eso es para que meditemos, ¿no? Y que realmente nosotros entendamos que no estamos operando en esa vida nueva, sino que somos nosotros tratando en nuestros razonamientos humanos de tener unas expectativas que tal vez no son las de Dios, de que no entendamos, como dice la Escritura, que los planes de Él son más altos que los nuestros y los caminos de Él son más grandes. Entonces, son cosas que cuestionan, porque la realidad es esa. Nosotros estamos llamados a vivir lo nuevo del Señor, a embriagarnos con ese vino nuevo, ¿no? El vino del Espíritu. Y estoy hablando de embriagarnos del gozo, de la salvación y de esa vida nueva, pero creo que eso es algo que ocurre dentro del caminar en los hijos de Dios, cuando realmente no estamos operando en esa nueva vida. Gracias, hermano Germán. Esa pregunta que lanza el hermano Germán es súper importante. Bueno, ¿por qué la vida entonces a veces al cristiano que ha recibido todo esto que estamos hablando,
toda esa novedad de vida por ser descubierta, porque entra en esa letanía, en ese letargo, en esa pesadez, como que no hallo lo que el Señor habló, porque el Señor dijo que Él venía a darnos una vida, pero vida en abundancia. ¿Qué será lo que está pasando? Y sabes que este pasaje que estamos viendo tiene que ver mucho con eso, mi hermano, porque te voy a decir algo que es una máxima. Sin entendimiento, la verdad no puede ser cimentada ni arraigada para experimentarla. ¿La cogiste, hermano? Sin entendimiento, la verdad no puede ser cimentada ni arraigada para experimentar. Si yo no conozco, si yo no entiendo, entonces no tengo por qué tener gozo. ¿Gozo de qué? Me hago entender, y por eso es que el apóstol Pablo está diciendo, no os conforméis a este siglo, porque el viejo hombre finalmente se cansa de todo, porque finalmente todo se vuelve para el viejo hombre una rutina de todas las cosas que hace. Por más de que cree nuevas cosas, lo que hoy ya creó, ya mañana es viejo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Hay una transformación, y esa transformación tiene que ver con la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sí se dan cuenta, hermanos, lo que estamos diciendo? Entonces, nosotros, como criaturas sometidas a una identidad vieja, estuvimos sometidos a una mentalidad y a una identidad vieja, necesitamos un cambio permanente de mentalidad. Deben ser quitados todas aquellas estructuras viejas de nuestra mente para que podamos comprobar con todos los santos qué es lo que Dios está provocando en sus hijos, para que nosotros podamos comprobar con los santos cuál es esa grandeza de las cosas que Dios está haciendo cada día en nosotros. ¿Estamos, hermanos? ¿Estamos o no estamos? Creo que estoy hasta ahí. Creo que hasta ahí, hermanos, tenemos que meditar en estas cosas y tenemos que pedirle al Señor, Señor, de verdad, hay una transformación, como tú lo dices, ¿no? A través del apóstol. Hay una transformación por medio de la renovación de la mente. Y hay muchas cosas que yo todavía no entiendo, y por eso, como no entiendo, no puedo disfrutar. No disfruto de lo que yo no entiendo, no disfruto de lo que yo no conozco. Hermano Germán. Yo pienso que eso tiene que ver con lo que tú decías hace un rato, que el alma que está como en medio, pues hablando de una manera natural del espíritu y del cuerpo, porque somos espíritu, alma y cuerpo, fue diseñada por Dios para tomar de los recursos que vienen del espíritu y plasmarlos en la parte natural. Pero entonces un alma caída no echa mano de los recursos del espíritu, sino que echa mano de lo externo. Entonces, aún teniendo nosotros al Señor, si nosotros no entramos en ese mover, pues, de entender de que nosotros estamos llamados y que le pertenecemos al Señor y que estamos llamados a andar en novedad de vida, pues, teniendo al Señor, seguimos con las mismas expectativas naturales del hombre caído, tratando de que el Señor nos dé lo que el hombre caído está buscando, y caemos como en ese adormecimiento y en ese engaño, porque con el tiempo vamos a comprobar realmente que el Señor no nos llamó a querer darnos lo que el hombre natural está buscando, sino a que se manifieste esa nueva vida. Entonces creo que eso tiene mucho que ver con eso, lo que tú estás diciendo, ¿no? Sí, señor, hermano, por ahí vamos. Interesantísimo, mis hermanos. Muy, muy, muy poderoso. Creo que esto que estamos entendiendo. Hermana Maite. Mis
Amados hermanos, con respecto a lo que hablaba Germancito de ese letargo que uno puede llegar a entrar, pues lo hablo un poquito por la experiencia que yo he tenido también. Es porque pues nos falta la comunión con Dios permanente. Esto, cuando nosotros tenemos una comunión permanente con el Señor, cuando comenzamos a disponer nuestro corazón para el entendimiento de la palabra, pedirle a Dios que nos dé sabiduría, entendimiento, ¿no? Para que nos ponga en nuestro corazón el querer como el hacer. Y entonces, la palabra de Dios y el apóstol Pablo también hablaba a los tesalonicenses y les decía orar sin cesar. El orar sin cesar es una continua comunión con Dios, una continua comunión con el Espíritu que vive en nosotros. Cuando hay esa comunión, pues el Señor nos sorprende en sabiduría, en entendimiento, nos da ese gozo y esa alegría de no dormirnos ni tener ese letargo que como que no pasa nada. Entonces, qué importante es eso. Esa es mi experiencia de vida en estos últimos años, el poder llegar a tener una comunión con el Señor. Y pues yo les invito a todos ustedes a que comprueben, a que practiquen, a que vayan al campo y lo hagan, que eso es bien importante, mis hermanos. Eso es mi aporte, Carlitos y hermanos. Hoy nos